Bueno, de parte de Russell Bedford le damos una cordial bienvenida al webinar de PTE. ¿Está tu empresa obligada a la implementación? Este espacio que hemos preparado especialmente para ustedes, junto con nuestras expertas invitadas de hoy, María Alexandra Calle y Adriana María. Gracias por estar conectados hoy con nosotros. Antes de comenzar, queremos contarles que esta conferencia está siendo grabada y al finalizar le vamos a enviar esta grabación junto con las memorias. También pues invitarlos a dejar en el chat todas las preguntas o dudas que vayan surgiendo durante la conferencia. A continuación voy a presentarles nuestras conferencistas. Hoy nos acompaña María Alexandra Callenao. Ella es senior de cumplimiento en Russell Bedford. Es abogada especialista en derecho comercial con más de 5 años de experiencia profesional. Cuenta con formación complementaria en conciliación en derecho por la Universidad Autónoma Latinoamericana y está certificada como oficial de cumplimiento por la gestión, implementación y auditoría de sistemas de administración de riesgo como SAGRI-LAF, SAR-LAF y PTE. También está con nosotros Adriana María Pavón Pérez. Ella es semi-senior de cumplimiento en Russell Bedford. Es profesional en contaduría y finanzas internacionales con posgrado en gestión de riesgos con énfasis en blanqueo capital y fraude. Es auditora interna certificada con más de 10 años de experiencia liderando equipos de auditoría, así como el diseño e implementación de sistemas de gestión de riesgos, como lo es SAGRI-LAF, SAR-LAF, PTE y SICOF. También en diagnóstico e implementación de sistemas de control interno. Sin más preámbulo, le doy la palabra a María Alexandra. Adelante. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, espero encontrarlos muy bien. Desde luego que agradecerles por su participación en este webinar. Para Russell Bedford es muy gratificante poder contar con la asistencia de todos ustedes. Voy a proceder a proyectar pantalla para que iniciemos y por favor me confirman si la estamos viendo. Regálenme un segundo. Perfecto, me cuentan por favor si estamos viendo pantalla en este momento. Sí, ya puede ver la pantalla. Listo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Adriana. Entonces, vamos a aperturar este webinar contándoles a todos sobre el marco normativo que nos obliga a la implementación de los programas de transparencia y ética empresarial. Y luego pasamos a responder la pregunta más importante y es si estamos obligados, ¿cómo sé si estoy obligado a la implementación de los programas de transparencia y ética empresarial? Inicialmente, entonces, nuestro marco normativo, importante entender que este es el ámbito del alcance establecido por la Superintendencia de Sociedades. Y bueno, vamos a dar un brochazo entonces sobre estas circulares. La que tenemos por acá en el numeral número 1, que es la circular 111 del 9 de agosto de 2021. Esta es, digamos, nuestra columna vertebral en la implementación de los programas de transparencia y ética empresarial. Esta realizó una modificación al capítulo de adición al capítulo 13 de la circular 103 de julio del 2016 y amplió el ámbito de aplicación de los programas de transparencia y ética empresarial, ámbito que vamos a ver a continuación con Adriana. Luego continuamos con la circular externa 103 del 11 de septiembre del 2023. Esta circular lo que nos obligó fue a presentar un informe que se llama Informe 75, quizás antiguamente lo conocíamos como el Informe 52. Entonces, en esta circular se compiló el Informe 50, que era el informe de lavado de activos, y el 52, que era el de los programas de transparencia, y ya quedó uno solito que se llama Informe 75. Lo presentamos cada año en julio, las empresas obligadas a implementación. Luego tenemos la circular 104 de octubre del 2023. En esta circular se incluye a las cámaras de comercio, entidades sin ánimo de lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia, a la implementación de los programas de transparencia. Digamos que amplía el ámbito de aplicación de los programas. Y por último, tenemos la circular externa 100-300.000, que es una modificación a la anterior. También solo trata temas de Cámara de Comercio, entidades sin ánimo de lucro, y lo que hizo fue modificar los topes para la implementación. Más adelante vamos a ver cuáles son esos topes. Y ahora sí, Adriana, te doy paso para que hablemos sobre el ámbito de aplicación, que básicamente es la pregunta que yo creo que todos están esperando por acá resolver. Bueno, buenos días a todos. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, como dice
Alexandra, ¿cómo sabemos si nuestra empresa está obligada? El ámbito de aplicación igualmente es establecido por la Superintendencia de Sociedades en el caso del sector real. Si cumple con los siguientes requisitos, pues entonces ya sabemos que es una empresa obligada. Entonces, las empresas vigiladas y controladas, sin importar la actividad, que tengan ingresos o activos totales eh, iguales o superiores, con corte al 31 de diciembre del año anterior, superiores a 3.000 salarios mínimos, que eso es un equivalente a 39.000 millones de pesos, y que además tengan negocios o transacciones internacionales de cualquier naturaleza con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado, iguales o superiores a 100.000 salarios mínimos, que es un equivalente a 130 millones de pesos. ¿Me ayudas, porfa, con la siguiente diapositiva? Igualmente, se encuentran obligadas a la implementación de este programa las empresas vigiladas o controladas sin importar su actividad, que tengan ingresos iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos, igualmente equivalente a 39.000 millones de pesos, con corte al 31 de diciembre del año anterior, y que además hayan celebrado contratos con entidades estatales con una cuantía igual o superior a 500.000 salarios, que es un equivalente a 650 millones de pesos, directa o indirectamente a través de consorcios o uniones temporales. Así que es clave revisar si nuestra empresa cumple con esos criterios, porque si es así, pues ya más adelante les vamos a hablar pues como del plazo que está establecido. Ya, Alexandra, puedes continuar con tu intervención. Listo, Adri, mil gracias. Bueno, para dar claridad sobre una cosita, Adri, que en la primera diapositiva dijiste 3.000, son 30.000. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, recordarles entonces que en el ámbito de aplicación genérico son 30.000 salarios mínimos, equivalentes pues al monto que ya nos dijo Adriana, ¿cierto? Ahora continuamos con el numeral 4.3 de la circular que les dije que era nuestra columna vertebral. En este numeral se encuentran todos aquellos sectores especiales que están obligados a la implementación del programa de transparencia y ética empresarial, y allí hay unas reglas, digamos, un poquito más estrictas, ¿cierto? Y complejizan un poquito entender cómo debo aplicar el programa de transparencia, por lo que voy a intentar explicárselos de la forma en la que deberíamos validar si estamos obligados o no. Lo primero que vamos a hacer es, si no nos encontramos en la regla general, ¿cierto? No cumplimos con el nivel de activos o ingresos que ya nos contó Adriana, los 30.000 salarios, ni tengo contratos con el Estado, ¿cierto? Ni las transacciones internacionales, pasamos a validar el numeral 4.3. Si yo me encuentro en el sector farmacéutico, sector de infraestructura y construcción, sector manufacturero, sector minero energético, sector de tecnologías de información y comunicaciones, también sector de comercio de vehículos, piezas, autopartes y sector de actividades auxiliares de servicios financieros, debo validar si mi código SIU se encuentra dentro de los que están en pantalla. Les recuerdo entonces que las memorias van a ser compartidas, por lo que no es menester que en este momento tomemos captura. Sin embargo, si quieren lo pueden hacer. Entonces, si me encuentro en los sectores que acabo de denunciar, vamos a validar si mi código SIU se encuentra en pantalla. Si cumplo con el primero y aparte con el segundo, vamos a entrar a validar el tercer ítem. ¿Qué significa esto? Vamos a validar si cumplimos con los requisitos de ingresos, de activos o transacciones con el Estado. Entonces, valido si estoy en el sector, si mi código SIU está en pantalla, y luego pasamos a validar si he tenido contratos con entidades estatales iguales o superiores a 500 salarios mínimos, equivalentes a 650 millones de pesos. Entonces, si yo soy del sector farmacéutico, distribuyo medicamentos, ¿cierto? Mi código SIU es el 2011, y aparte de eso, el año pasado, a través de una unión temporal o de un consorcio, yo tuve un contrato con el Estado, y cuando valido veo que ese contrato con el Estado superó los 650 millones de pesos, nos queda una cosita adicional por validar, y es si en mis estados financieros, con corte al 31 de diciembre del 2024, yo tuve ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos, que es equivalente a 3.900 millones de pesos, o si mis activos fueron iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos, que es equivalente a 6.500 millones de pesos. Esta regla aplica entonces para todos los sectores que acabamos de decir, ¿cierto? Los que vemos en pantalla y los que voy a pasar por acá en la próxima diapositiva.
Debo validar si mi código civil se encuentra en pantalla y aparte de eso, validar si tuve el nivel de ingresos o activos suficientes para estar obligado y adicional, debo contar con los contratos con el Estado superiores a 500 salarios. Si me falta uno de los anteriores, no estoy obligado al cumplimiento. Recordarles que para el ámbito de aplicación de los programas de transparencia y ética empresarial es conjuntivo, ¿cierto? Digamos que todas estas reglas deben seguirse. El único que es disyuntivo son lo que tiene que ver con ingresos o activos. Con cumplir una de las dos es suficiente, ¿cierto? Entonces, si cumplo las tres anteriores, más ingresos o activos, estoy obligado. Por acá vamos a hablar entonces, Adi, del ámbito de aplicación que les conté que se incluyó desde el 2023 y luego se reforzó en 2024 con la modificación de la circular para cámaras de comercio. Listo. Entonces, la super estableció unos nuevos obligados que son las cámaras de comercio y las ESALes. En el caso de las cámaras de comercio, tienen obligación de implementar el PTE. Estas cámaras de comercio que tengan ingresos totales al 31 de diciembre del año anterior iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos, que esto es un equivalente a 52.000 millones de pesos. Igualmente, tienen obligación de identificar y evaluar los riesgos de corrupción a aquellas cámaras de comercio que tengan ingresos totales al 31 de diciembre del año anterior iguales o superiores a 9.000 salarios mínimos, que es un equivalente a 11.700 millones de pesos. Bueno, como les contábamos que las entidades sin ánimo de lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia también fueron obligados en virtud de las dos últimas circulares de las supersociedades, para ellas solamente están obligadas a identificar y evaluar los riesgos de corrupción y soborno a los que pueden estar expuestas. ¿Qué significa esto? No tienen la obligación de implementar un programa de transparencia y ética empresarial, pero sí de definir unos lineamientos que le permitan a la entidad sin ánimo de lucro identificar cuáles son esos riesgos y hacer una medición, digamos, general de cuál es la probabilidad o el impacto que le causa a la entidad sin ánimo de lucro la materialización de alguno de estos riesgos. Y el requisito que tienen para implementarlo es que cumplan con ingresos totales con corte al 31 de diciembre del año pasado, en este caso para el ejemplo, iguales o superiores a 9.000 salarios mínimos, que equivalen a 11.700 millones, recuerdo, con tope, pues con corte al 31 de diciembre del año 2024. Y bueno, por acá vamos a pasar entonces, le doy de nuevo la palabra a Adri para que hablemos de qué debe contener un buen programa de transparencia y ética empresarial. Listo, muchas gracias Alexa. Entonces, después de tener claridad sobre cuáles son esas sociedades que están obligadas, ¿qué es lo que debe tener un buen PTE? Primero, es muy importante que se pueda interiorizar en nuestros colaboradores y sobre todo en la alta dirección de la empresa que este programa debe de ser más que un documento. Tiene que funcionar realmente como una herramienta viva dentro de la empresa. Un buen PTE no se queda solamente en el papel, sino que promueve una cultura de integridad desde adentro con acciones concretas y visibles. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que componen un buen PTE? Entonces, empezamos con el diseño y la aprobación de este programa. En cuanto a este primer ítem, el diseño está a cargo del oficial de cumplimiento y del representante legal. Ellos son las personas que estudian la operación real de cada área de la empresa y su actividad para construir un programa basado en la realidad de esa empresa, no solo como de su sector o su objeto social, sino de esa empresa en particular. Y la aprobación de ese programa está a cargo de la junta directiva para las empresas que cuenten con ella o de la asamblea de accionistas, pues como en otros casos. Es muy importante precisar que este es el punto de partida para que todo funcione. Entonces seguimos con la auditoría del cumplimiento. En cuanto a este punto, una vez creado el programa, pasamos a verificar que realmente se cumpla. En esta etapa se hacen revisiones, auditorías internas y ajustes si es necesario. Lo importante es asegurarse que el programa no se quede en el papel. En cuanto a la divulgación y la comunicación, un buen programa no sirve si nadie lo conoce. Por eso, en esta etapa,
Se comunica el PTE a todos los niveles de la empresa y se capacita al personal para que sepan cómo actuar frente a estos riesgos relacionados pues como con lo que tratamos en el PTE y esas señales de alerta. Pero no solamente se comunica al interior de la sociedad, sino que es necesario hacer una divulgación a todas esas partes interesadas. ¿Y quiénes son las partes interesadas? Los clientes, los proveedores, los contratistas, son todos esos actores que participan en la operación diaria y en el desarrollo del objeto social de cada empresa. Y finalmente hablamos de la asignación de funciones, donde se asignan dentro del manual responsabilidades claras. Se nombra un oficial de cumplimiento y se define qué es lo que hace dentro del programa. Así todos saben su rol y hay alguien vigilando que las cosas se hagan bien. Dentro de estas funciones se deben puntualizar las obligaciones del máximo órgano social, del representante legal, de la revisoría fiscal, de la auditoría en caso que la empresa cuente con un área pues, que tenga esas funciones y de los demás colaboradores. Ya puedes continuar, Alexa. Listo, Adri, gracias. Bueno, lo siguiente que debe contener un buen PTE es las etapas, ¿cierto? Las que debe surtir el programa de transparencia y ética empresarial. En estas etapas encontramos lo que es identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de corrupción y soborno transnacional, que básicamente es el enfoque de los programas, ¿cierto? En este caso, la Superintendencia de Sociedades nos ha dado el material para trabajar y nos dice, para que usted realice una plena identificación de los riesgos, debe contar con una matriz que le ayude en este proceso, ¿cierto? Entonces, las empresas obligadas deberán construir una matriz de riesgos enfocada a la identificación de los riesgos de corrupción y soborno transnacional. ¿Cómo hacemos esto? La empresa, en conjunto, el oficial de cumplimiento con el representante legal, evaluarán cuáles son los riesgos o los factores de riesgo que me pueden materializar al interior de mi compañía un acto de corrupción o soborno, ¿cierto? Entonces vamos a evaluar todos los factores posibles en el caso de los países en los que tengo presencia, el tipo de contrapartes con los que yo contrato, cuál es el tipo de mi operación y con base en ello voy a identificar cuáles serían esas actividades o posibles riesgos que me sucedan al interior de la compañía y allí pasamos entonces a la etapa de medición en la que lo que vamos a hacer allí es identificar cuál es la probabilidad de que me ocurra ese evento de riesgo que ya previamente establecí y voy a calificar la probabilidad, o sea, la probabilidad y el impacto que le causa a mi compañía la materialización de ese riesgo, ¿cierto? Básicamente en esto consiste la etapa de medición. Es un tema cuantitativo, normalmente las compañías y nosotros les recomendamos utilizar el criterio de experto que normalmente en el sector real suele ser la fase de medición, digamos, como más común, más utilizada. Sin embargo, existen otros métodos de medición para validar o calificar la probabilidad y el impacto que tiene la materialización de un riesgo en mi compañía. Luego debemos contar con una etapa de control. En la misma matriz debemos establecer cuáles van a ser los controles, cuáles van a ser, digamos, esos elementos que le van a dar a mi compañía luz para que no se me materialice un evento de riesgo. Y por último, tendremos una etapa de monitoreo. La etapa de monitoreo es aquella que le permite a la compañía validar si los controles que yo estoy aplicando son efectivos en la mitigación de los riesgos, ¿cierto? Recordarles que la matriz debe contar con un ítem de residualidad. La residualidad corresponde a que una vez yo identifique el riesgo, hago una medición y lo controlo, ¿cuál es esa pequeña probabilidad de que me ocurra, ¿cierto? Y de allí nace algo que se llama apetito de riesgo y la compañía deberá identificar si una vez establecido el evento de riesgo, lo hago la medición, hago el control y luego digo, bueno, al final aún así me queda muy alto la probabilidad de que me ocurra. A eso se le llama apetito de riesgo. La compañía deberá validar si el apetito de riesgo es muy alto, es mediano o es bajo, dependiendo, pues digamos, como el sector en el que se encuentra, su actividad, etcétera. Entonces, recordarles que la matriz puede ser la parte más compleja de la implementación. Por ello, siempre es importante que esté a cargo del oficial de cumplimiento en conjunto con el representante legal. Vamos a ver dentro de las obligaciones del oficial de cumplimiento que debe contar con recursos humanos y técnicos que le permitan realizar su función.
Entonces, listo, por acá ahora sí le voy a dar paso a Adri para no extendernos mucho en las etapas, pero recordarles que esta parte es muy importante. La Superintendencia de Sociedades ha sancionado a compañías que no logran identificar en sus programas de transparencia estas etapas de identificación, medición, control y monitoreo. Entonces, es algo a lo que debemos prestarle suma importancia en la elaboración de los programas de transparencia. Ahora sí, Adri, continúa. Listo, muchas gracias. Aquí vamos a entrar en el concepto de la debida diligencia y realmente no es algo tan complicado. La debida diligencia se trata de investigar y entender bien con quién estamos haciendo negocios. Es decir, tenemos que revisar a fondo a nuestros contratistas, a nuestros proveedores, perdón, y a nuestros aliados. Si tienen una buena reputación, si están relacionados con actividades sospechosas. Esta revisión realmente es clave para prevenir que la empresa sea involucrada, cabe aclarar, sin querer en actos de corrupción. Es como hacerle un chequeo médico a quien vamos a dejar entrar a nuestra casa. ¿Y eso de qué forma se hace? Por medio de búsqueda en listas restrictivas, verificando la documentación que nos aportan, verificando si tienen, no sé, si están incluidos en alguna lista internacional, si tienen presencia en noticias relacionadas con corrupción y con soborno transnacional. Lo importante de entender en esta debida diligencia es que lo que nos va a evitar la materialización de algunos riesgos relacionados con corrupción y soborno transnacional es poder conocer a fondo con quién estamos teniendo esa relación comercial. Y es muy importante dentro del manual poder incluir en cada tercero cuál es la documentación que le vamos a pedir a nuestros clientes, cuál es la documentación que vamos a estudiar de nuestros proveedores, cuál es esa documentación que se va a requerir cuando un colaborador va a ingresar a la sociedad, a la empresa, para nosotros poder conocer cuál es ese riesgo que nos está generando cada uno de esos terceros. Ya puedes continuar. Gracias, Adri. Dentro de los programas de transparencia y ética empresarial, es muy importante que contemos con un capítulo que se llame señales de alerta que ayuden a los colaboradores, al oficial de cumplimiento y a los demás asociados de negocio a validar cuáles son aquellos eventos de riesgo que yo debo como identificar para alzar la mano y contarle al oficial, ¿cierto? En la norma no tenemos una definición estricta de lo que son señales de alerta, sin embargo, dentro de la jurisprudencia, la doctrina, ¿cierto? Hemos encontrado definiciones que nos ayudan en la elaboración de estas señales de alerta. Básicamente decimos que las señales de alerta son aquellos hechos, situaciones, eventos que se salen de la normalidad, que se tornan irregulares, que consideramos, yo los denomino raritos cuando estoy explicando y digo, pues qué extraño, ¿cierto? Es una situación que en general está fuera de lo normal, no corresponde a la operación normal de una contraparte o a la operación normal de mi compañía, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, entender que no hay una lista taxativa, son las entidades obligadas a la implementación las que están en la obligación de identificar cuáles son las señales de alerta que le aplican. Sin embargo, la circular sí nos trae digamos, como unos eventos de riesgo. Voy a leerles algunos donde uno dice, ah, claro, yo como que a veces no caigo en la cuenta de que de pronto esto es algo que puede suceder al interior de mi compañía, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tenemos facturas que aparentemente no reflejan la realidad de una transacción porque están infladas o contienen un exceso de descuentos o reembolsos, ¿cierto? No es común que yo siempre realice la misma compra al mismo proveedor por un mismo producto y en todos los meses tenga una variación significativa en el precio, ¿cierto? En ese orden de ideas estaríamos hablando de que este es un evento extraño, anómalo y se considera una señal de alerta. Cuando tenemos operaciones que no tienen una explicación lógica, económica o práctica o se salen del giro ordinario del negocio, ¿cierto? Entonces yo soy una empresa que distribuye productos cosméticos, pero extrañamente tengo una factura muy elevada por algo que no corresponde a mi operación. Supongamos compré mucho producto agrícola. Y en ese orden de ideas, digamos que lo que es el órgano de revisor fiscal, el oficial de cumplimiento, deben prender una alerta, entendiendo entonces que son situaciones que se alejan de la cotidianidad.
¿Pueden tener una explicación? Claramente, allí ya una vez tenga explicación, pues dejaría de ser una señal de alerta o algo que consideramos en SagriLab una operación inusual. Es un término propio del SagriLab, sin embargo, yo me lo traigo para explicarles que operación inusual o señal de alerta es todo aquello que corresponde a algo que se sale de la normalidad, ¿cierto? En este orden de ideas, entonces, cada empresa obligada debe evaluar cuáles son las señales de alerta que tiene dentro de su operación, las señales de alerta que le pueden registrar sus contrapartes, ¿cierto? Entonces, digamos que queda a criterio de la entidad, no hay lista taxativa, podemos tomar de la norma, de la jurisprudencia, doctrina que tengamos en estos casos. Sin embargo, el oficial debe ajustar el programa de transparencia a los riesgos propios de cada compañía. Y ya pasamos entonces, Adri, con el reporte de las denuncias de soborno, ¿a dónde las realizamos? Listo. En cuanto al reporte de denuncias de soborno transnacional a la Superintendencia de Sociedades y Actos de Corrupción a la Secretaría de Transparencia, este elemento sí es muy puntual. Es simplemente incluir dentro de ese programa de transparencia ética empresarial, promocionar los canales de denuncia dispuestos por la Superintendencia y la Secretaría de Transparencia del Gobierno de la República. Es muy importante no solamente incluirlos dentro del manual, sino divulgar esos canales por medio de los cuales se pueden hacer ese reporte de denuncias a todos esos terceros. Es importante incluir los links, puede ser en la página web de la sociedad. Entonces se disponen esos canales y es importante mantener actualizado ese link, cosa que la persona que requiere hacer un reporte de esas denuncias de soborno, pues tenga habilitados los canales correctos para poder hacer esta actividad. Ya puedes continuar. Listo. Adri, yo creo que me puedes apoyar tú con los elementos del oficial de cumplimiento. Claro que sí. Ahora vamos a hablar de una figura clave dentro del PTE. ¿Y quién es? El oficial de cumplimiento. Este no es un cargo simbólico ni simplemente administrativo. El oficial de cumplimiento es la persona encargada de vigilar, de coordinar y de asegurar que ese programa realmente funcione. Por eso, no cualquiera puede ocupar este rol. Existen unos requisitos muy específicos que garantizan que el oficial de cumplimiento tenga el conocimiento, la independencia y la capacidad para actuar de forma efectiva. Entonces, aquí les indicamos cuáles son esos requisitos y por qué son tan importantes para proteger a la empresa frente a riesgos de corrupción o malas prácticas. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Gozar de capacidad de tomar decisiones para gestionar el riesgo de corrupción y soborno transnacional y tener comunicación directa con la junta directiva. El oficial de cumplimiento depende directamente del máximo órgano social. En caso de que no exista pues junta directiva, sería como la asamblea de accionistas. Contar con conocimientos suficientes en materia de administración de riesgos de corrupción y soborno transnacional y el tamaño de la entidad obligada. Contar con el apoyo de un equipo de trabajo humano, técnico, de acuerdo con el riesgo de corrupción y soborno transnacional. Ahorita nos lo mencionaba Alexa, no pertenecer a la administración, a órganos sociales o pertenecer a el órgano de revisoría fiscal. Es decir, el oficial de cumplimiento no puede pertenecer o ser el revisor fiscal o estar vinculado en la empresa a la revisoría fiscal. Cuando el oficial de cumplimiento no se encuentre vinculado laboralmente a la entidad obligada, esta persona natural puede estar o no vinculada a una persona jurídica. No puede fungir como oficial de cumplimiento principal o suplente de más de 10 empresas. Para fungir como oficial de cumplimiento de más de una empresa obligada, el oficial de cumplimiento deberá certificar que no existe competencia, pues como entre el objeto social de esas dos empresas. Cuando exista un grupo empresarial o una situación de control declarada, el oficial de cumplimiento de la matriz o esa empresa controlante podrá ser la misma persona para todas las sociedades que conformen el grupo o el conglomerado.
y finalmente debe estar domiciliado en Colombia. Esos son pues como los requisitos que debe cumplir el oficial de cumplimiento. Listo, Adri, mil gracias. Y ahora vamos a pasar a hablar de las funciones del oficial. Hay algunas compañías que tienen un poquito, digamos, como de confusión en el caso de las funciones, porque a veces dicen, no, pues yo tengo oficial y él es el que se encarga de hacer todo y él es el que tiene todas las respuestas de cara a cualquier tipo de inquietud que surja de un ente de control, cuando tenemos algún requerimiento e incluso de alguna contraparte. Entonces, importante puntualizar que el oficial de cumplimiento, su labor principal es de supervisión. Sin embargo, vamos a validar cómo la norma nos las trae. Y bueno, si tienen alguna inquietud con respecto a las funciones, nos las pueden ir dejando en el chat para que las respondamos al final. La función principal del oficial de cumplimiento, como nos contaba Adri al inicio, es el diseño del programa de transparencia y ética empresarial y en conjunto con el representante legal deberá presentar a la junta directiva o al máximo órgano cuando no haya junta, en este caso usualmente suele ser la Asamblea General de Accionistas, la propuesta del programa de transparencia y ética empresarial. Por lo menos una vez al año debe presentar informe a la junta directiva o al máximo órgano cuando no haya junta, ¿cierto? Porque a veces las empresas me dicen, venga, entonces tengo que crear una junta para que, ¿cierto? No. Importante resaltar esta parte. No tenemos que crear una junta si la compañía no la tiene porque dentro de su estructura jurídica no está contemplado, no hay inconveniente, máximo órgano social, ¿cierto? Presentar entonces por lo menos una vez al año informes que den cuenta de la gestión y la implementación efectiva del sistema. No basta con que el oficial de cumplimiento diga, ay, sí, es que el año pasado nosotros implementamos, adoptamos el sistema por acta de asamblea tal y está funcionando correctamente. Este informe tiene sí o sí que reflejar cuál ha sido la gestión que ha realizado el oficial de cumplimiento en el último año, no solo contarnos pues como a grosso modo qué realizó, ¿cierto? Sino contarnos cuántas debidas diligencias realizó, cuáles de ellas se consideran debidas diligencias de alto riesgo y se realizó una debida diligencia intensificada, se aplicaron otros controles adicionales, ¿cierto? Digamos que contarnos allí entonces cuáles han sido los eventos de riesgo que se identificaron en el año, etcétera, etcétera. Debe reflejar efectivamente cuál fue la gestión del oficial de cumplimiento, cuántas capacitaciones, de qué forma se realizó la divulgación, a quiénes, cuándo, ¿cierto? Muy importante esta parte. Debe velar porque el programa de transparencia y ética empresarial se articule con los demás programas de cumplimiento que tenga la compañía. Entonces, en este caso, si también somos obligados a SAGRILAF, y en este orden de ideas, tengo también un manual de gobierno corporativo, reglamento interno de trabajo, código de ética. Todas estas políticas deben estar articuladas. Entendemos que los enfoques son diferentes, sin embargo, el programa de transparencia es transversal a casi todos los procesos de la compañía y por ello el oficial de cumplimiento debe velar porque no solamente un área sea la encargada, sino que efectivamente la implementación y estructuración abarque a toda la compañía. Debe velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del programa de transparencia. Y esta, digamos, es la función más importante del oficial de cumplimiento. Allí les contaba yo, el oficial de cumplimiento inicialmente no realiza la consulta en listas, por ejemplo. Puede que no. Normalmente, ¿quién realiza la consulta en listas? Los responsables de la vinculación al interior de la compañía. Entonces, supongamos que en mi compañía los responsables de vincular los proveedores es el área de contabilidad. Será el área de contabilidad la encargada de enviar el requerimiento a ese proveedor y decirle en el marco de la implementación por favor diligenciar este formato de conocimiento que tenemos o suscribir este acuerdo de colaboración o suscribir este código de ética para proveedores, ¿cierto? Serán las áreas encargadas las que tengan esta función, pero el oficial debe supervisar que efectivamente se están llevando a cabo estos controles al interior de la compañía. El oficial de cumplimiento es quien debe implementar la matriz de riesgos, actualizarla conforme a las necesidades propias de la entidad obligada. Recordarles que los programas de transparencia deben ser actualizados como mínimo cada 2 años. Yo siempre les digo a las empresas, háganlo cada año. Es ideal que el oficial de cumplimiento se siente a hacer un relevamiento de los riesgos cada año, porque suceden muchas cosas en el transcurso de un año y a veces se nos quedan por fuera de los programas de transparencia situaciones o eventos de riesgo que pueden afectar a mi compañía si se llega a materializar y el no tenerlo contemplado podría llegar incluso a acarrear una sanción por un ente de control, ¿cierto? El oficial de cumplimiento debe definir, adoptar y monitorear acciones y herramientas para la detección de los riesgos de corrupción. Por eso es importante que el oficial de cumplimiento cumpla con los requisitos técnicos para la adopción y el diseño de los programas de transparencia y ética empresarial.
Debe garantizar la implementación de canales apropiados para permitir la denuncia. Mucho cuidado, empresas obligadas con este ítem. Algunas me dicen, siempre les decimos, necesitamos un canal para que las personas, cualquier tercero, sea una persona vinculada a la compañía o sea un externo, pueda reportar actos de corrupción o soborno. Y las compañías me dicen, sí, yo tengo por acá un correo corporativo, el de la chica de recepción, que es la que se encarga de recibir todo lo que nos llega. Está bien, ¿cierto? Digamos que tenemos un canal de denuncias. ¿Qué me dice la norma? El canal de denuncias debe asegurar la confidencialidad e incluso el anonimato de la persona que denuncia si la persona que denuncia no quiere denunciar a título personal. Si este canal no asegura estos requisitos, es importante que la compañía diseñe un canal que permita que cualquier tercero pueda reportar y aparte de ello asegure el anonimato y la confidencialidad de ese tercero que reporta. Entonces, ¿qué les aconsejamos a las compañías cuando están implementando? Venga, haga un formulario de Google o de Forms que le permita enviar pues, preguntas o inquietudes o lo que sea de cualquier persona que incluso sea externa a la organización y no requiera estar anclado a un correo electrónico donde yo puedo conocer el dominio de la persona que me envía la inquietud o la queja, la petición, ¿cierto? O incluso la denuncia, porque no siempre se trata de simplemente contarnos un hecho, sino que efectivamente pueden denunciar, pues, cualquier situación de corrupción o soborno al interior de la compañía. Estos canales se deben divulgar, como nos contaba Adriana ahorita, es muy importante la etapa de la divulgación, que hace parte más de temas externos. Por ahí puede que tengamos inquietudes sobre el tema de la divulgación. ¿Cómo lo hacemos? Pues las compañías deberán ingeniarse la forma de llegar a sus terceros, envío de correos masivos, publicitar en la página web y tener banners donde la persona puede identificar que hay un portal para denunciar, ¿cierto? Y bueno, el oficial de cumplimiento tiene que verificar la debida aplicación de la política de protección a denunciantes, que está parte del anterior. Entonces, en los programas debemos tener una cápite donde hablemos de protección a denunciantes, sistema antirrepresalias, política antirrepresalias, como lo quieran denominar. Importante que quede consignado que los denunciantes no serán objeto de acoso laboral por parte de la persona que está incluida o perjudicada por la denuncia, ¿cierto? Entonces, importante que los programas contengan esta política. El oficial de cumplimiento debe establecer procedimientos internos de investigación en la entidad obligada para detectar posibles fallas o incumplimientos al programa de transparencia. ¿Cómo? Debemos tener un módulo de auditoría interna, también nos lo contaba Adriana al inicio de la capacitación cuando hablábamos de los elementos. La auditoría interna del oficial de cumplimiento, yo aconsejo al menos una vez al año, dependiendo del tamaño de la operación, o incluso 2 veces al año, realizar un ciclo de auditoría que le permita identificar si las áreas vinculadas a la gestión de los riesgos de corrupción o soborno están efectuando los controles que tienen a su cargo. Debe coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación. Recordarles que la capacitación no basta solamente con contarle a las personas que tenemos un programa de transparencia, sino que todos los implicados en este proceso deben tener las herramientas para detectar posibles eventos de corrupción o soborno al interior de la organización. La norma nos dice que mínimo una vez al año, ¿cierto? Sin embargo, digo mínimo porque dependiendo del tamaño de la operación, puede que sea necesario realizar refuerzos de estas capacitaciones. Será la compañía obligada la que debe estudiar con qué periodicidad va a dar este ciclo de capacitaciones. Siempre que ingresa personal nuevo, les aconsejamos en el ciclo de inducción incluir el módulo del programa de transparencia y ética empresarial y siempre dejar constancia por escrito de quiénes asistieron, cuándo se realizó la capacitación y cuáles fueron los temas que se trataron en la capacitación. A veces las entidades dicen, listo, yo se lo doy en la inducción, pero no queda soporte. Cuando, no sé, cuando entra una entidad de vigilancia o control a decir, venga, muéstreme sus soportes, es allí donde las entidades a veces dicen como, pues yo capacito, pero no te puedo demostrar. En efecto, estaríamos incumpliendo la circular. Debe verificar el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia a la entidad, velar por el adecuado soporte de los archivos documentales, mucho cuidado. Por eso nos decía que el programa de transparencia debe articularse con otros programas de cumplimiento de la compañía, por ejemplo, el sistema de protección de datos personales y privacidad de la información. En este caso, la circular tiene la obligación expresa de que la compañía debe conservar los soportes concernientes a la implementación, gestión de los riesgos de corrupción y soborno transnacional en específico, para que entendamos que no basta con que yo guarde los archivos en el computador en descargas, ¿cierto? Y cuando venga una auditoría de las supersociedades, entonces digo, no, es que solamente están conservados los archivos en el computador de una compañera que hoy está incapacitada, ¿cierto?
Recordarles entonces que deben estar en un archivo central de fácil acceso para las personas que, en este caso, gestionan la implementación del programa. Debe diseñar las metodologías de clasificación, identificación, medición y control del riesgo de corrupción y realizar la evaluación del cumplimiento del programa de transparencia, ¿cierto? Y bueno, ya casi por acá andamos finalizando para iniciar nuestro ciclo de preguntas. Nos faltan dos cositas. Las sanciones que son las sanciones a las que estamos expuestos las compañías obligadas que incumplamos el programa de transparencia y ética empresarial, básicamente se dividen en dos. Tenemos sanciones administrativas y tenemos sanciones penales, ¿cierto? Las administrativas son aquellas que nos pueden interponer los entes de control, en este caso Superintendencia de Sociedades. ¿A quiénes? Por omisión de responsabilidades, puede interponer sanciones a la junta directiva, al representante legal, al oficial de cumplimiento y a funcionarios responsables de la implementación y de la gestión del programa de transparencia y ética empresarial. Por ejemplo, un administrador de empresas que en mi compañía sea el que se encarga de realizar cierto tipo de adopción de controles al interior, ¿cierto? Pueden incluir entonces medidas como la suspensión o la inhabilitación de las personas encargadas del manejo del programa de transparencia y ética empresarial. Y adicional, puede interponer sanciones a título personal e incluso a nivel también empresarial, ¿cierto? Puede sancionar tanto a la empresa como al oficial de cumplimiento con sanciones y multas que sucesivamente pueden llegar a los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Son sanciones muy altas, los términos para pagar son de 5 días hábiles una vez la sanción quede en firme. Esto podría afectar el flujo de caja de una compañía, ¿cierto? Entonces, tener presente que la Super sí ha sancionado a compañías por la no implementación o la implementación tardía o una implementación que no sea efectiva. Y tenemos sanciones penales, estas a título personal, ¿cierto? De las personas que participen en la comisión de estos delitos al interior de la compañía o de conductas asociadas a la corrupción. Para el caso, por ejemplo, de cohecho por dar o ofrecer, si alguien en la compañía pretende, digamos, como incentivar a un servidor público con la finalidad de que este servidor público omita una función y nos apoye en la gestión de un trámite, ¿cierto? Acelere un trámite a favor de mi compañía o cualquier situación de estas que conocemos suceden a nivel país, podría llegar a estar incurso en una situación de cohecho por dar o ofrecer. Igual que la administración desleal, aquí para los administradores de la sociedad descuidado. Y el tema de corrupción privada también es un delito que está contemplado en el Código Penal. Las sanciones incluyen multa y prisión. Entonces, en este orden de ideas, entender que no solamente la sanción puede ser a título de la organización, ¿cierto? Ay, llegó una multa de las super sociedades a mi empresa y pues yo no tengo nada que ver, no. También pueden estar investigadas las personas naturales que hacen parte de todo este proceso. Y para finalizar por acá, antes de iniciar el ciclo de preguntas, Adri nos va a contar entonces cuándo tengo que implementar el programa de transparencia y ética empresarial. Gracias, Alexa. Listo. Con esto terminamos. En cuanto a los plazos de implementación, llegamos a una parte clave para todas las empresas que están obligadas a implementar el PTE. Vamos a hablar de los plazos y es importante que entendamos que no basta solamente con saber que tenemos que hacer la implementación, sino que también es fundamental saber cuándo la tenemos que hacer para no caer en esas sanciones de las que nos estaba hablando Alexa. La Superintendencia de Sociedades ha definido fechas claras para que las empresas pongan en marcha su programa y estos plazos no son flexibles. Así que si su empresa adquirió la obligación, hay una fecha límite concreta para tener el PTE funcionando. Los plazos de implementación, tanto para las empresas que adquieran la calidad de empresas obligadas como para las cámaras de comercio y las ESALES, es la misma. Todos deben implementar a más tardar al 31 de mayo del año siguiente a que se convirtieron en obligadas. Entonces, ejemplo, si usted revisó sus estados financieros y usted cumple con esos requisitos de los que les hablábamos al principio, cumple con los topes o está dentro de esas actividades puntuales que los obligan a implementar el programa, tienen hasta el 31 de mayo del 2025 para implementar ese programa. Entonces, ya con esto terminamos, pues, como los temas de los que les íbamos a hablar el día de hoy. Ya vamos a darle paso a las preguntas.
Muchas gracias, Adriana y María Alexandra. Bueno, vamos a leerles las preguntas. Por acá, Laura Higuera dice, ¿tienen que tener los dos requisitos? Si tienen uno, el otro no aplica. Bueno, para responderle a Laura, sí, digamos que en este caso debemos cumplir con todos los requisitos de la circular. Si estamos en el sector, digamos, donde no hablamos de un sector en específico, sino de la regla general de que yo estoy en cualquier sector y cumplo con los 30.000 salarios en ingresos o activos, ¿cierto? Debo validar si adicional tuve transacciones internacionales iguales o superiores a 100 salarios mínimos. Si yo tengo los 30.000, pero yo no realizo ni importaciones, exportaciones, no realizo ningún tipo de transacción internacional o en moneda extranjera, yo no estoy obligado al cumplimiento del PT. Y para el caso, por ejemplo, de cuando hablamos ya de, listo, digamos que no cumplo con los 100 salarios, en transacciones internacionales debo validar si tengo los 30.000 y aparte tengo contratos con el Estado superiores a 500 salarios mínimos, iguales o superiores a 500 salarios mínimos. Cuidado, importante que acá la circular nos hace una apreciación y nos dice, venga, esos 500 salarios mínimos en transacciones con el Estado pueden ser en una transacción o puede ser en varias. Entonces yo debo sumar todas las transacciones que tuve en el año con estas entidades públicas y si supero el tope de los 500 o estoy ahí en el tope de los 500, soy sujeto obligado. Pero para responder en síntesis, sí, debo cumplir con ambos requisitos. Listo, gracias, Adriana. Sandra Olaya nos pregunta, ¿qué nos pueden recomendar para realizar la divulgación del PTE a las partes interesadas externas de la empresa? Bueno, Sandra, para responder a esta pregunta, es muy importante que diferenciemos entre divulgación y capacitación, que he visto que muchas sociedades hacen, o sea, como que hacen la capacitación y con eso ya se cumplen como las dos cosas y son cosas totalmente diferentes. Tú haces la capacitación para el interior de tu empresa, para tus colaboradores, pero la divulgación es para aquellas otras partes interesadas. Entonces, ¿de qué forma lo podemos hacer? Enviando una infografía trimestral, por ejemplo, una infografía por correo electrónico a todas esos terceros asociados que son, como les indicaba en la presentación, proveedores y clientes. Entonces, una infografía donde se diga qué es el PTE o para qué funciona, o una infografía que tenga dispuestos cuáles son esos canales de denuncia que tiene la empresa, pues como para todo el tema de estos reportes. Es muy importante, la circular nos dice que la divulgación tiene que ser mínimo una vez al año. Em, Digamos que en mi concepto no solamente basta con que en la página web esté cargado el programa de transparencia ética empresarial, sino que haya una comunicación directa con ese tercero, como estábamos diciendo ahorita, enviando un correo masivo, pues como a esos terceros con información relevante sobre ese programa de transparencia ética empresarial. Está Diana, muchas gracias. Por acá también tengo otra pregunta. A nivel de debida diligencia, ¿cómo podemos manejar con los proveedores internacionales que no hacen entrega de la documentación que nosotros en Colombia solicitamos? Bueno, es muy importante o lo que nosotros tenemos que dejar evidenciado es que nosotros agotamos todos los recursos para conseguir esa documentación. Es decir, correos electrónicos, todas esas solicitudes que nosotros tengamos donde realmente agotemos todas las posibilidades para nosotros poder obtener esa información que para nosotros es relevante. Y ya dependiendo del criterio o de los parámetros establecidos que ustedes tienen al interior de su empresa, validar si se puede vincular ese tercero con la información que tengan a pesar de la no entrega, por decirlo de alguna manera, de esa documentación completa, pues ya depende como de ese apetito de riesgo y esos riesgos que ustedes están dispuestos a asumir. No sé, Alexa, si tienes algo que complementar.
Bueno, en este caso, a veces yo lo que realizo es primero una evaluación aparte, pues como del tercero, también del país en el que se encuentra. Existe una organización internacional que se encarga de calificar a los países por índices de percepción de corrupción y me permite saber si el país con el que voy a contratar tiene un índice de percepción de corrupción muy alto o muy bajo. En estos casos, allí yo podría decir, bueno, tiene un índice de percepción de la corrupción muy bajo, no me entrega los documentos que le solicito, tengo la trazabilidad, sin embargo no me los entrega porque es que allá no existe el RUT, por ejemplo, ¿cierto? Entonces digamos que dejar trazabilidad también del por qué no me entrega la documentación es importante, validar la calificación del riesgo país para entender si es un país con índice de corrupción muy alto o bajo que me genera tranquilidad. Entonces es ampliar un poquito la debida diligencia, si es necesario suscribir un acuerdo de colaboración con ese tercero que me permita finalizar relaciones contractuales si yo identifico con posterioridad que está sumido en un evento de riesgo de corrupción, ¿cierto? Digamos que allí ya será el oficial de cumplimiento el que deberá identificar entonces cuál es el apetito del riesgo al que quiero llegar. Ahorita hablamos un poquitico sobre ese tema en la próxima pregunta, creo. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo, Adri, que así está bien, pues el tema de responder esta pregunta. Listo, muchas gracias. Jessica Tamayo pregunta, ¿cómo se podría calcular o definir de forma adecuada el apetito de riesgo? Bueno, el tema de la definición del apetito de riesgo es medianamente complejo porque depende, primero, de la compañía, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de operación que tiene mi compañía? Existen varios factores de riesgo que hay que analizar, ¿cierto? Y de cada uno tendremos un apetito de riesgo distinto dependiendo. Entonces, como les contaba ahorita, el riesgo país es importante validar si yo voy a contratar con un país que se considera paraíso fiscal, porque justo allí están mis proveedores estratégicos, el apetito de riesgo allí tendrá que ser un poco más alto, ¿cierto? Porque solamente puedo obtener el producto o materia prima para la ejecución de mis actividades en ese país. Entonces, en ese orden de ideas, el apetito de riesgo allí va a ser un poco más alto, ¿cierto? Porque no voy a poder suprimir de que ese país se considera paraíso fiscal, ¿cierto? No puedo eliminar eso del panorama, pero no puedo dejar de contratar con este proveedor que tengo allí porque si no implica que mi empresa tenga que cerrar, ¿cierto? Digamos que evaluaremos entonces la posibilidad que tengo, uno, o de encontrar un proveedor en otro país que tenga una calificación más baja, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Digamos que en este caso será el oficial de cumplimiento en conjunto con la junta, el representante, todos sentados, quienes deben decir, bueno, en virtud de nuestras operaciones, el apetito de riesgo para estos riesgos país será pues más alto, ¿cierto? Entendiendo que tenemos el proveedor estratégico en un paraíso fiscal. ¿Qué tiene que hacer la compañía? Adoptar controles o medidas de debida diligencia más estrictas para evitar que se me materialice un evento de riesgo, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué pasa? Si yo evalúo que estoy contratando con un país que tiene un índice de percepción de la corrupción muy alto, pero yo puedo cambiar el proveedor a otro país donde el índice de corrupción sea más bajito, pues el apetito de riesgo en este caso será más bajito porque yo me puedo mover en el mercado internacional. Entonces, digamos que responder esta pregunta es un poco compleja en ese sentido porque siempre va a depender de la compañía, de su operación, en dónde tiene presencia, cuál es el sector económico en el que se mueve, ¿cierto? Cuál es el riesgo que me representan los terceros con los que contrato y de allí nacerá entonces esa calificación. El oficial de cumplimiento estará capacitado o habilitado para decirle a la empresa, venga, podemos tener un apetito de riesgo alto, medio o bajo, dependiendo porque mira, aquí me puedo mover, aquí no, ¿cierto? Entonces digamos que allí sí, no sé si Adri nos quiera complementar algo con este tema del apetito de riesgo. No, Alexa, por mi parte está bien la respuesta. Listo. Bueno, para Adriana, ¿qué sucede si el representante legal es también el accionista único y por lo tanto el único miembro del máximo órgano social, ya que la empresa no tiene junta directiva? ¿Hay algún inconveniente con esto? No, no hay ningún inconveniente. Simplemente es ese representante legal el responsable tanto de aprobar como de construir con su oficial de cumplimiento, pues todo el programa Transparencia Ética Empresarial, pero no tiene ningún inconveniente. Listo. Para María, nosotros hacemos uso de la plataforma Informa para validar el tema de las listas restrictivas a nivel de PTE. ¿Esta plataforma es suficiente o se debe realizar revisiones en otras plataformas para cubrir las listas del exterior?
Bueno, lo primero que debemos hacer es preguntarle a nuestro proveedor tecnológico cuál es el alcance internacional que tiene, ¿cierto? Si está validando PEPs, por ejemplo, personas expuestas pública o políticamente a nivel internacional, o si solo lo está realizando a nivel Colombia. Primero y de antemano, recordarles que la Superintendencia de Sociedades ha sido muy enfática en que la debida diligencia no radica solo en la consulta en listas, ¿cierto? Este es un mecanismo que nos apoya mucho en la debida diligencia, sin embargo, la debida diligencia va mucho más allá, ¿cierto? Yo debo investigar, incluso hay empresas que hacen visitas domiciliarias en el extranjero para validar si la compañía efectivamente existe, que no sea un proveedor ficticio de otro país, porque pues en este momento contamos con el listado de proveedores ficticios de la DIAN, pero en otro país se nos complejiza este tema. Entonces, bueno, de antemano, decirles, importante que la debida diligencia no va solamente a consulta en lista, sino que puede implicar muchos más controles que ya se definirán por la compañía en el momento de la adopción del programa. Y para el caso de Informa, es una buena plataforma. Yo creo que es importante validar con el proveedor tecnológico cuál es el alcance de las listas restrictivas que tienen, ¿cierto? Vinculantes e informativas, con la finalidad de decir, ve, la mayoría veo que están en Colombia, ¿cierto? Quizás me hace falta alcance internacional, pero esa sí será una evaluación directamente con el proveedor tecnológico. Listo. Por acá tengo una pregunta que son bastante similares. Dice, ¿la auditoría interna se puede suplir con la auditoría que hace la revisoría fiscal? Y por acá una muy parecida, ¿la auditoría interna la puede realizar el oficial de cumplimiento o debe realizarlo alguien más? Bastantes allí. Bueno, inicialmente entender que el órgano revisor fiscal no suple la auditoría interna, y les cuento esto porque la superintendencia y la circular son claras en darle una función especial al revisor fiscal de auditar el sistema, pero como un auditor externo, ¿cierto? El revisor fiscal no hace parte integral de la compañía, entonces en este orden de ideas él va a auditar y se tomará como una auditoría externa y no interna a la compañía. Si la compañía no cuenta con un órgano auditor interno, pues digamos que no tienen que crear una auditoría interna, ¿cierto? Porque hay compañías que no lo tienen, y allí el oficial de cumplimiento sí entrará a suplir como este tema de auditoría, porque digamos que en él es quien radica internamente esta obligación, ¿cierto? Sin embargo, si tenemos órganos de auditoría interna, pues yo aconsejo que también este órgano le dé una revisada al programa de transparencia y ética empresarial. Adri, no sé si quieras complementarnos algo. No, señora. Listo. Si mi compañía no tiene vinculaciones comerciales con entidades o servicios públicos, ¿debe tener en la matriz igualmente riesgos de corrupción? Bueno, existe un capítulo de la superintendencia en la circular donde nos cuenta lo siguiente, y es: por buenas prácticas, si usted evidencia que su compañía puede estar expuesta a riesgos de corrupción, inclúyalo, a pesar de que usted no esté obligado porque no tiene contratos con el Estado. O recordar también que si está obligado pues por las transacciones internacionales, sí deberá incluirlo en la matriz obligatoriamente, pero en el escenario en el que la empresa no esté obligada, sin embargo evidencia que puede estar sujeto a que ocurran eventos de corrupción o soborno dentro de su compañía, aconsejamos la adopción de controles para estos eventos. Además, porque si se materializa un riesgo de corrupción, digamos que yo no le puedo decir a un ente de control o a la fiscalía cuando investiguen en medio de un proceso penal, que es que yo no estoy obligado al cumplimiento del programa de transparencia, ¿cierto? Porque digamos que el hecho de que no esté obligado no implica que no tenga que asumir controles o medidas efectivas para prevenir que me sucedan estos eventos al interior de la compañía. María, gracias. Por acá en el chat me encuentro con otras preguntas. Tengo por acá Juliet Terán. ¿Qué debe contener mínimamente el programa para que sea considerado implementado antes del 31? Bueno, como nos estaba contando Adri, en general, cuando hablábamos de los elementos, debemos partir de elementos, ¿cierto? El programa de transparencia sí o sí debe contar con los elementos que nos contaba Adri al principio, debe contar con las etapas. Entonces, importante, debemos tener un programa de transparencia, y lo pueden denominar como ustedes quieran: manual del programa de transparencia o programa de transparencia, manual PTE, que contenga todas las políticas que se recogen en la circular, ¿cierto?
En ese orden de ideas, por acá les voy a contar mínimamente cuáles son las políticas que deben estar incluidas dentro del manual, como son la política de entrega y ofrecimiento de regalos o beneficios a terceros. El programa debe contener la política de la entidad en materia de remuneraciones, pago de comisiones a empleados, asociados, contratistas, los gastos de la entidad obligada relacionados con entretenimiento, alimentación, hospedaje, viajes. Si la compañía realiza contribuciones políticas de cualquier naturaleza, debe consignar en el programa de transparencia cómo se van a realizar esas contribuciones políticas y si no, pues dejar allí sentado que no se realizan, ¿cierto? Pero importante que contenga esto. También cuál es la política de donaciones que tiene la compañía, ¿cierto? En general, digamos que la circular que está de primeritas en las memorias que les vamos a compartir, tiene cuáles son los lineamientos que debe tener el programa. Si estamos obligados a recordarles que el plazo es hasta el 31 de mayo, dentro del programa debe estar consignado el régimen sancionatorio, qué pasa si hay incumplimientos al programa, debe estar cuál va a ser el programa de capacitación, de divulgación, ¿cierto? Digamos que todo lo que hemos venido hablando debe recogerse, las funciones del oficial, etcétera. Debemos contar con la matriz, entonces ya estamos un poquito sobre el tiempo para hacer esa evaluación de esos riesgos y de manera formal contarles que el programa debe ser aprobado por la junta directiva o el máximo órgano. ¿En qué acta de alguno de estos dos órganos? Por ejemplo, acta de asamblea, en este caso para la aprobación en las empresas en las que no haya junta. Entonces, el programa debe contener todos estos elementos. Es importante que si ya identificamos que soy obligado, comencemos desde ya con la implementación. Adri, no sé si quieras decirnos algo más que deban contener los programas. No, como decía Alexa, pues es muy importante que tengamos en cuenta todas esas etapas y como esos elementos que debe contener el manual, implementar todas las políticas que nos menciona la circular en cuanto a comisiones, en cuanto a gastos de viaje, en cuanto a participaciones políticas, que es como todas esas políticas anexas y que tienen que ver directamente con todos esos riesgos de corrupción y sobornos a los que pueden estar expuestas, perdón, las sociedades. Eh, y no, creo que eso sería todo. Bueno, para finalizar, es obligatorio contar siempre con un oficial de cumplimiento. Sí. Si la empresa está obligada al cumplimiento del programa de transparencia y ética empresarial, debe contar con un oficial de cumplimiento. Es un requisito de la circular. El oficial de cumplimiento debe cumplir con los requisitos técnicos que nos contó Adri más o menos a mediados de la capacitación. Recordar que debe contar con los cursos, diplomados, etcétera, que den cuenta de que tiene la formación para la gestión de los riesgos del programa de transparencia, en este caso de corrupción y de soborno, ¿cierto? Debe tener formación como oficial de cumplimiento, debe estar domiciliado en Colombia, ¿cierto? No puede fungir como oficial de cumplimiento en más de 10 empresas obligadas, salvo pues que sea un grupo empresarial, allí sí puede. Entonces, listo, observar, digamos, estos requisitos de la circular. Si soy empresa obligada, sí debo tener oficial de cumplimiento y cuidado con el tema de las inhabilidades e incompatibilidades del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento no puede pertenecer a los órganos de la administración. Entonces, a veces me dicen, venga, es que mi empresa es muy pequeña y estoy obligado pues porque yo realizo muchas transacciones, pero yo solo tengo 3 personas acá. No sé si puedo poner entonces, en este caso, al asistente administrativo como oficial de cumplimiento. Pues habrán compañías que para suplir el requisito, digamos que manipulan un poco como los requisitos, sin embargo, no se los aconsejamos. Es importante que el oficial de cumplimiento efectivamente cumpla con los requisitos técnicos. El oficial de cumplimiento no debe pertenecer a órganos de administración, entonces por ahí ojo que a veces dicen, no, voy a poner a la directora administrativa de la compañía como oficial de cumplimiento. Esto causa una incompatibilidad entre las funciones. Y no sé, Adri, ¿quieres contarnos algo aquí adicional para complementar? No, lo que les decía, apoyando un poco lo que dice Alexa, es importante entender que la idea no es que se convierta en un documento que tengamos como guardado por cumplir el requisito. Es por esto que el sistema o el programa debe de estar a cargo de una persona idónea que realmente cumpla con esos requisitos y tenga no solamente la experiencia, sino el conocimiento para poder llevar a cabo de manera adecuada
pues todos estos lineamientos y todas estas obligaciones que conlleva el programa Transparencia Ética Empresarial. Por eso es necesario el oficial de cumplimiento y es necesario que se revisen todos esos requisitos que deben de cumplir, pues porque la idea es que el programa se ejecute de forma efectiva y realmente pueda ser una herramienta para la compañía para evitar esos riesgos de corrupción y soborno transnacional. Bueno, listo, Adriana, María, muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy su conocimiento y expertise. Antes de despedirlos, me gustaría contarles y recordarles que vamos a tener el próximo 28 de mayo un webinar de SARLAF en empresas vigiladas por la Supertransporte, alcances y retos de la nueva obligación, con nuestros expertos Adriana María Pavón Pérez, que tuvo pues la oportunidad de estar con nosotros hoy, y también Diego López, gerente de auditoría y control interno. Estaremos enviando muy prontamente a sus emails registrados la invitación para que por favor se registren a este webinar y estén con nosotros el próximo 28 de mayo.